Al fin termino por entender que yo amo esta ciudad hasta la rabia. Es tierra y abono para la nostalgia. Benditos constructores que no dejan ni una casa. Amadísimos urbanistas, paisajistas, que siempre campian los bancos de las plazas. Nada conserva su nombre y lo agradezco de todo corazón. Que nada se acerque a la eternidad, que la ciudad que yo conozco no la conozcan mis hijos, que nunca rodemos por la misma calle, que la nostalgia se construya todas las quincenas. Terrenos del litoral, marcados con balizajes para prevenir del peligro. Almacenes llenos de pesadumbres de Bridgeton que anuncian la batalla, donde declaman poemas ingleses, pintados con tonos cerúleos por Reverón, como quien lanza su último dado hacia el plexo solar. Estos son algunos de los títulos de los libros de poemas de Rafael Arraiz Luca, escritor, profesor universitario, abogado, especialista en gerencia de comunicaciones integradas. Él comienza su paso por la literatura en el Taller Calicanto y el Grupo Guaire. Escribe ensayos, crónicas de viaje, ha realizado antologías de poetas venezolanos, ha sido merecedor de infinidad de premios, es columnista en el periódico El Nacional. Actualmente es presidente de la Fundación para la Cultura Urbana. Realmente yo creo que 30 minutos no dan para leer el currículum del poeta Rafael Arraiz Luca. Verdaderamente deberíamos subir y pedir 60 porque es el currículum más largo que he visto yo. Cuando uno lee ese currículum uno puede llegar a pensar hasta que puede tener hasta 80 años, pero no. Rafael es un escritor joven que nació en los años 50 y verdaderamente ha aprovechado el tiempo porque ha estudiado muchísimo y ha escrito muchísimo, y esa sería mi primera pregunta: ¿en qué momento escribes tú tanto, con tantas actividades? Sí, quizás habría que aclarar que nací el año 59, porque si yo dice no quería aclararlo porque... si dice los años 50, no, puede que puedo del tener... 50, bueno, que... Exacto. Mira, no... Ya le di en pues, el ego, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? No viene más. No, que, bueno, mira, trabajar, más nada, aprovechar el tiempo, ¿no? No perder el tiempo, eso es. Y es que lo que ocurre es que a mí me gusta trabajar, ¿no? Lo que yo hago, yo amo mi trabajo, entonces yo trabajo los fines de semana, las noches, las vacaciones. Cuando llegan las vacaciones yo estoy contentísimo porque es el momento en que voy a trabajar más. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues... Porque es que eso es lo que a mí me gusta. Pero para ti escribir también es trabajar, te pregunto. Sí, a eso me refiero, por eso supuesto. Sí, trabajar. Claro, eso es trabajo. Disciplina para escribir. Mira, el trabajo es disciplina, por supuesto, pero también es deseo, hay una erótica del trabajo, es algo que me gusta hacer, ¿no? Sí. Cuando me refiero a trabajar, me refiero a leer y a escribir, que son las actividades intelectuales básicas, ¿no? Sobre todo leer, ¿no? Estaremos acompañándolos Rigoberto Rodríguez, Elena López Meneses y María Ángeles Octavio. Yo te quiero hacer una pregunta, Rafael, sobre un evento que hubo en el año 1995. Ajá. Asististe a un encuentro de escritores de literatura infantil. Sí. Yo buscando mis notas porque estuve allí, me di cuenta que habías hecho una ponencia sobre el oficio del escritor de literatura infantil en la actualidad. Sí, claro. Y viendo mis anotaciones, tú decías que el oficio de escritor de literatura infantil, más que un oficio, es un arte. Uh-huh. Y hablabas sobre que los niños aman los detalles, le enfurecen las injusticias, toleran conmovidos los rigores de la muerte, nadie puede engañarlos y que poseen una gran intuición. Es correcto. Tú quisieras recordarte un poquito de esa época porque yo veo que a mí por lo menos me costó encontrar información sobre sobre tus libros infantiles. Ok. ¿No? Sí, mira, el primero se titula Armando Reverón, La alegría de pintar. Es una microbiografía que se hizo con motivo del centenario de Reverón. La hice para la exposición en la Galería de Arte Nacional en 1989. Después está Historias en la ciudad, El globo encendido,
Una historia del chocolate, que publicó el Museo Mario Abreu de Maracay. Un libro sobre el petróleo, que publicó PDVSA. Y está por salir un libro sobre el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. Estos dos últimos, el del petróleo y el de la hidroelectricidad, son para jóvenes, no tanto para niños, digamos, para adolescentes, ¿no? La verdad es que no tengo entre mis proyectos inmediatos continuar con esa línea de trabajo en el campo para los niños más pequeños, ¿no? Quizás continúe con esa línea de trabajo para adolescentes y jóvenes, que me parece también fascinante. ¿Y qué piensas tú que pasó con esos proyectos, de esos encuentros donde se reunieron figuras tan importantes? Estaba el profesor Jesús Rosas Marcano, Efraín Subero, Carlos Izquierdo. Bueno, pasó lo que Bosch. ha pasado con todo el mundo cultural venezolano en líneas generales, que ha sido un mundo muy dependiente de los recursos del Estado, y desde hace un tiempo para acá pues esos recursos no existen, y pues hay muy pocos eventos, salvo los que organiza la empresa privada y algunos que organizan las instituciones públicas, pero con muchísima dificultad, ¿no? De modo que en esos años fueron años, la época de oro de la cultura venezolana, se hacían ese tipo de encuentros con muchísima frecuencia, ¿no? Leer y escribir. ¿Tú no dudas en ningún momento de decir que a eso te gustaría dedicar el resto de tu vida? A leer y escribir. Claro, estoy buscando un mecenas. Ajá, y me imagino que habrás pasado la mayor parte de tu vida leyendo y escribiendo. Sí. ¿Tú recuerdas cuáles fueron tus primeras lecturas, las que te abrieron a ese mundo de la literatura? ¿Cómo no? Claro. ¿Acaso fue más poesía que narrativa? ¿O fue a la inversa? ¿O esto aparte de tus héroes infantiles que sabemos fueron Tintín y Milú? Iba a empezar por ahí, porque esos son los fundamentales, pero bueno, ya que... Sí, mira, en materia de poesía, a mí el primer autor que me interesó mucho fue Antonio Machado. Una profesora me regaló una antología de Machado, y a mí se me abrió un mundo por allí, ¿no? Porque me pareció que en Machado había lírica, pero también había pensamiento. Y en esa edad los adolescentes son muy graves, muy profundos. Ya no me bastaba la musicalidad de algunos poetas, sino necesitaba unos platos un poquito más fuertes, vamos a decirlo así. Y Machado fue el que me abrió la puerta a ese otro universo de la poesía de mayor densidad filosófica, digamos. ¿De qué edad así estamos hablando? ¿Qué edad tenías cuando te leías Machado? 13, 14, por ahí. Sí. Qué maravilla. Impresionante. ¿Por qué? Porque leer poesía a esa edad, leer a Machado a esa edad, no es algo muy frecuente, ¿no? En los jóvenes, ¿no? Sí. No, pero sí hay, no creas. Fíjate aquel caso maravilloso de las ediciones de Cadenas en Fundarte. Falsas maniobras, Derrota y los cuadernos del destierro. Las primeras ediciones de esos publicadas por Fundarte se vendieron miles de ejemplares, y cuando se hizo un estudio de quiénes lo compraban los adolescentes, los estudiantes del liceo. Es que te digo que los adolescentes son graves. La juventud, muchachos, es alguien que se está tomando la vida muy en serio, aunque no parezca. Sí. Tu último libro fue Plexo Solar. Sí. Okay. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿En qué etapa de tu escritura estás tú cuando escribes este libro, que se trata de como unos momentos, ¿no? Son como 19 momentos, porque llamas al último, lo llamas último, ¿no? Sí. Mira, ese libro lo empecé a escribir aquí en Venezuela, y tenía unos 2 o 3 poemas cuando me fui a Inglaterra. En su mayoría está escrito allá. Lo terminé allá y lo corregí aquí. Es un libro inmensamente corregido. ¿Qué inquietudes filosóficas corrían por ti? Mira, desde hace ya muchos años, no sé, diría yo unos 10, tengo muchísimo interés por las culturas orientales. En ese libro vas a encontrar una metabolización del taoísmo y del budismo tibetano, fundamentalmente, y por supuesto el cristianismo, que es
la cultura a la que nosotros pertenecemos, pues a la cultura judeocristiana. Pero hay muchas claves taoístas y budistas tibetanas en ese libro. Creo que si se lee con ese presupuesto puede tener una mayor resonancia en el lector, ¿no? Yo sentí mucha reflexión, mucho silencio, mucho como meditación, ¿no? Sí. Y este libro sí se consigue en las librerías. Sí. La mayoría de los libros son un poco difíciles de conseguir. Sí. Queremos que los oyentes sepan qué libros podemos conseguir tuyos. Y a medida que vamos hablando de ellos, diciendo cuáles y más o menos dónde se pueden conseguir. Este se consigue en librerías. Este es Plexo Solar, de Rafael Arraiz Luca. Está en la colección Vitrales de Alejandría, del grupo editorial Eclepsia. Sí. Sí, yo, bueno, tú eres poeta, ensayista, cuentista, articulista, cronista. Cuentista yo no diría. ¿Ya no? Es decir, he escrito cuentos para niños, pero yo no diría que soy no diría que soy un narrador, que no lo descarto y lo tengo entre mis proyectos futuros. Me encantaría algún día escribir una novela, escribir cuentos, pero por ahora no lo he hecho. Ok. Quitando cuentistas. No lo he hecho para adultos, pues. O sea. Sí, yo entre esa gama de variedades, si yo las convirtiera en un camino que yo tuviese que recorrer, ¿cuál camino sería? ¿Estarían todos guiados hacia una autopista? ¿Cuál sería el horizonte estético? ¿Hacia dónde yo me dirigiría? Qué pregunta tan difícil, de verdad que... Pero qué bien planteada, ¿no? Sí. ¿En qué estaciones mira, no sé, realmente no sé. No sé, porque si uno tuviera claro cuál es el destino de lo que digamos que está haciendo, entre tus prioridades o entre lo que más te gusta, ¿cuál sería la vereda? ¿Cuál sería la carretera? ¿Tú te refieres a cuál género me gusta más? ¿En cuál género me siento más cómodo? De esos que has nombrado. La estética, ¿no? Exactamente. La belleza, Rafael. Llevan todos a una misma estética. La belleza es la palabra. No sé, realmente no sé, no tengo cómo respondértelo porque... Bueno, queda pendiente esta pregunta. Cuando él sepa la respuesta volverá al programa. Si no, por internet se la haremos llegar. Es que Elena, muy difícil. ¿Cuáles son las cosas que recuerdas quizás con más alegría, quizás con más... regocijo, con nostalgia de la época de Calicanto y de Guaire? Hemingway dice que escribir es un oficio solitario. Están los grupos literarios, pareciera que definitivamente están condenados siempre a desaparecer, a desintegrarse. Sí, es lo natural que sea así. Yo creo que los grupos ¿Para literarios... qué sirve el proyecto colectivo entonces? Yo creo que son utilísimos y muy importantes en la etapa de formación de los escritores. Bueno, yo creo que lo que yo aprendí en Calicanto es invalorable, ¿no? Y en Guaire lo mismo, fueron 7 años asistiendo todas las semanas a un taller y a un grupo literario. De modo que eso fue una suerte de universidad que nosotros mismos nos construimos. Eso es valiosísimo, valiosísimo. Ahora, ciertamente el trabajo del escritor es bastante solitario, porque lo que uno no escribe en esos sitios, uno va a compartir lo que ha escrito y a trabajarlo y a recibir observaciones, etcétera, ¿no? De modo que, y yo recuerdo, para mí es un tesoro de la memoria, Calicanto y Guaire. En Calicanto la presencia de Antonia Palacios era realmente una maravilla. El ámbito de su casa, la reunión todos los lunes, lo que allí se daba, eso fue un privilegio realmente, una belleza, no hay otra palabra. Y Guaire también, unas reuniones un poco más tensas e intensas por el trasfondo filosófico y político que estaba también discutiéndose a la par de la factura propiamente estética, pero fueron años de aprendizaje maravillosos, irrepetibles por otra parte, porque ninguno de nosotros estaría en disposición de volver a vivir eso y no tendría el mayor sentido tampoco. Nosotros en Texto Sentido, yo por lo menos lo recuerdo, recuerdo que tuvimos a Juan Antonio Calzadilla y yo lo llamo mi artífice divino. ¿Ustedes tuvieron alguna especie de digamos, de guía? Yo lo llamo mi sensei. Un demiurgo que
En Guaire no, porque no teníamos guía de taller, teníamos todos la misma condición, digamos así, éramos estudiantes de 20 años, 21 años, de modo que ahí no había guía. Y en Calicanto la guía del taller era Antonia, que más que guía era una suerte de orquestadora de distintas personalidades literarias que ya estaban en algunos casos formadas y en otros casos en formación. Lo bonito de Calicanto era la disparidad. Habían escritores de 40 y tantos años y un muchacho de 19, 20 como era yo, o como era Luis Enrique Pérez, o como era, no sé, Rafael Castillo, etcétera, ¿no? Rafael, ahora quiero pasar a un tema que verdaderamente me parece muy importante y tu persona preside ese tema, que es la Fundación para la Cultura Urbana. Realmente me parece que esto es como una especie de hada madrina que ha conseguido la cultura en Venezuela. ¿Por qué? Porque ha logrado hacer realidad los sueños de muchos escritores publicándolos, y también yo me imagino que ha logrado hacer realidad muchos sueños tuyos personales. Y bueno, todo gracias al amor que le tienes tú a la cultura, y bueno, Germán Sifontes, que claro, me gustaría mencionarlo porque verdaderamente él es un ser, yo me parece que él es así como un duende que va haciéndole realidad los sueños a las personas que tienen un sueño cultural, ¿no? Y verdaderamente yo quiero que nos hables un poco cómo surge esa idea de hacer esa fundación, cómo la han llevado a cabo, desde cuándo verdaderamente se comienza a oír, que creo que es de hace 2 años. Sí, mira, yo estaba viviendo en Inglaterra cuando me escribió un señor llamado Germán Sifontes, a quien yo no conocía, planteándome la idea de que cuando regresara a Venezuela necesitaba hablar conmigo para que creáramos una fundación cultural. Bueno, y así fue. Regresé, a la semana estaba hablando con él y él me pidió un proyecto, es decir, ¿de qué hacemos una fundación cultural? Y ya yo tenía desde hace muchos años en la cabeza la idea de una fundación para la cultura urbana, porque era un nicho que no estaba asistido por parte de ninguna fundación privada y muchísimo menos ninguna institución del Estado. Y parte del éxito que hemos tenido es ese, que es que era un nicho no asistido en el que nosotros empezamos a hacer aportes. Y bueno, comenzó yo regresé hacia finales del año 2000, empezamos a trabajar allí, y la presentación pública, digamos, de la fundación fue entre marzo y abril del 2001. Sí, tiene 2 años, exacto. Y ya tienen 2 premios entregados, y ya tienen 3 premios entregados, 2 ciclos de conferencias. 3 ciclos de conferencias también. Y en este último ciclo de conferencias se habló justamente sobre la ciudad y cómo ella termina siendo el imaginario del que escriba de lo que sea. Claro, porque es que todos terminamos viviendo en la urbanidad, en ciudades, en las ciudades. Sí. Ese es un fenómeno mundial. Fue muy interesante. Si accesan a la página de la Fundación para la Cultura Urbana, están las palabras de Luis García Montero, quien dio una excelentísima ponencia sobre esto del imaginario de la ciudad en la poesía y en la creación literaria. Hablando de eso, en algún momento dijiste que Caracas es una ciudad que está por hacerse. Sí. ¿Todavía lo piensas? Sí, ¿Hay claro. esperanza? Por supuesto, claro que sí. Rafael también dijo unas palabras muy interesantes en esa ponencia sobre eso. Mira, la respuesta a esa pregunta te la debería dar un bogotano. Bogotá hace 15 años era un desastre. Una ciudad por la que nadie daba ni medio. Y hay que ver lo que es Bogotá hoy en día. Eso es algo impresionante. Sigue teniendo las carreticas con los burritos y los señores que vienen trayendo los guacales. Claro. Lo cual la hace mágica, ¿no? Sí, pero es una ciudad en la que entre 2 alcaldes enamorados de su ciudad y con eficiencia gerencial hicieron otra ciudad, una ciudad amable. De modo que Caracas tiene, por supuesto, que es rescatable, y Caracas va a mejorar. Necesitamos 2 alcaldes. Sí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Son las palabras de Rafael Arraiz Luca.